La laguna, como se esperaba, está sufriendo un proceso de desecación. Primero porque no hay agua que ingrese a la laguna. Entonces es un proceso que se ha esperado, que ya se está dando y pronto, si no llega agua de alguna manera, se va a secar completamente. Eh, la necesidad del dragado se hizo patente porque la laguna se ha ido colmatando, lleno de sedimentos y materia orgánica, que ha ido llenando el vaso de la laguna y por lo cual lo hace menos capaz de recibir más agua. Entonces es necesario un dragado para que podamos tener una laguna a largo plazo, porque si no se dragara la laguna sufriría en corto plazo nuevamente una desecación y una pérdida de la laguna. La laguna se convierte en un pantano y luego en un ecosistema terrestre, si es que logran crecer plantas. Bueno, hay que entender que la laguna ha sufrido un proceso de eutrofización. La eutrofización es el aparecimiento de muchos nutrientes en el agua, producto del ingreso de materia orgánica por los desagües, etcétera, que es lo que ha ayudado a que haya mayor cantidad de nutrientes, porque normalmente siempre las lagunas tienen nutrientes, pero esta vez la laguna Lalay, debido a eso, ha habido mucho más nutrientes. Bueno, estos nutrientes le sirven de alimento a las microalgas, ¿no? Las microalgas, al haber estos nutrientes, crecen profundamente. Por eso es que se torna verde el agua, ¿no? Entonces se ha hecho el estudio que se ha hecho de la laguna, se ha visto que la mayor parte de las lagunas son cianobacterias. La mayor parte del fitoplancton que llamamos o de estas microalgas es cianobacterias, ¿no? En realidad la mayor parte en todas las lagunas son las cianobacterias. Pero estas cianobacterias no todas son tóxicas. Han dicho por ahí de que las cianobacterias son tóxicas y que son peligrosas. No todas son tóxicas. Hay algunas especies que sí son tóxicas. Hay una toxina que eliminan, que es no me acuerdo de esto, la citotoxina, que eliminan este tipo de bacterias. Pero lo que más se ha observado en esta laguna, en gran cantidad lógicamente, es un género que es de esta cianobacteria, que es la Arthrospira. La Arthrospira, si necesitas que te lo arregle con mucho gusto. La Arthrospira es un género que no tiene toxinas, no hay problema con esto. Pero también hay otra que es el Microcistis. El Microcistis sí tiene toxinas, ¿no? Pero se ha hecho estudios de metagenómica y otros más en los cuales no se ha observado en gran cantidad. Hay toxinas en el agua, lógicamente, pero no en gran cantidad. Entonces lo esperado es para lo que siempre hay en todas las lagunas, porque siempre eliminan toxinas, pero es tan baja la concentración de esa toxina que es propio, se ha visto en sitios recreacionales, la misma cantidad, ¿no? de esta microtoxina. Entonces no hay problema. En el fondo, lógicamente, al morir ya se eliminan, y si se seca esto, pues peor todavía se elimina la toxina, ¿no? Entonces no habría ese problema. Lo que hay que tomar en cuenta es que al no haber gran cantidad de toxinas, no es peligroso la laguna, ¿sí? No se torna peligroso. Entonces uno puede tocar, pero si solo un momento, no va a ser gran problema. El problema está en ingerir el agua, ¿no? Entonces al ingerir el agua, sí estás ingiriendo estas toxinas que te pueden traer problemas estomacales y algunos otro tipo de problemas, ¿no? Pero no tan drásticos, ¿no? Curables, digamos. Y si estás sometido constantemente a tocar el agua, también te puede traer problemas, pero no en gran cantidad. Entonces es necesario el contacto constante con el agua, el ingerir el agua para que te produzca esto. En el caso de que se haya en este dragado u otro tipo de cosas, es necesario que sí se tomen los recaudos de usar guantes, lógicamente, para evitar que toques directamente eso y pues usar mascarillas para evitar, si acaso estuviesen en el aire, que no se ha determinado eso, de que salgan al aire, no se ha podido determinar, pero como os digo, la cantidad es tan poca que normalmente existe en todas las lagunas
estas algas con estas toxinas. No, tampoco, porque los metales pesados tampoco salen al exterior, muy difícilmente saldrían al aire, ¿no? Segundo es que los metales pesados, para que tengan un efecto negativo en el hombre, tienen que ser ingeridos también, ¿no? Tienen que, ya sea por medio de peces, los peces sí pueden contaminarse con metales pesados, y yo me alimento de peces, también me contamino con metales pesados. Pero en este caso no hay peces, no hay nada, entonces los metales pesados están en el fondo, en los sedimentos. No vuelan, no salen al aire, y no se ha determinado exactamente si es que hay algún metal pesado que esté en el aire y que esté afectando a alguien. Eso habría que hacer pruebas, no lo sé, pero creo que no, es difícil. Entonces el metal pesado va a permanecer ahí, y sí, como te digo, es lo mejor siempre es tener, si se va a tocar el lodo, por ejemplo, sea con guantes, sea con ropa especial, para evitar siempre cualquier tipo de contaminación, ya que hay bacterias también, bacterias fecales, hay un montón de bacterias fecales que vienen de los desagües, que ya no hay mucho desagüe tampoco, porque ya se ha controlado un poco, pero siempre hay gente que elimina, busca la forma de botar sus desechos a la laguna, ¿no? Bueno, la laguna la han tratado de salvar precisamente por el hecho de que llegan aves y demás, permite la humedad en el ambiente, etc. Pero en realidad todas las lagunas en el mundo sufren estados determinados, ¿no? Por ejemplo, estados de aguas claras, estados de aguas turbias, generalmente pasan de un estado a otro, es normal. El crecimiento de la vegetación también ayuda. Si crece mucha vegetación acuática en el fondo, el agua tiende a volverse clarita, ¿no? Entonces, nada más que el problema del crecimiento de la vegetación en exceso hace que mueran estas también, y por lo tanto hay más materia orgánica en el sistema, más nutrientes. Una vez que desaparecen las plantas, se torna verde, ¿no? Porque hay nutrientes, entonces ahí aprovechan las microalgas para crecer, entonces crecen en gran cantidad de nutrientes. Entonces por eso es que se torna verde. Entonces cuando ya se torna verde turbia, ya las plantas ya no crecen. Entonces desde el 2016, un poco antes del 2016, una vez que eliminaron las plantas flotantes, se tornó clara el agua. Pero luego esa claridad del agua, con la cantidad de nutrientes que había, empezó a crecer las algas. Y ahí empezó y desde esa época ya se mantiene en un estado hipereutropizado, fuerte. Y eso es constante en esta laguna, ¿no? Ese es uno de los problemas fuertes. El dragado va a alargar porque va a poder tener mayor capacidad de embalse de agua, ¿verdad? Y va a durar mucho más tiempo, porque siempre los lagos van reteniendo ya sea materia orgánica o sedimentos que provienen de su cuenca, y siempre eso va llenando poco a poco y colmatando. Cada cierto tiempo, cada ciertos años hay que volver a dragar si quieres mantener esa laguna. En muchos lugares las dejan secar y ahí murió y quedó un ambiente terrestre, ¿no? Pero como esto se quiere mantener, entonces dentro de algunos años, no sé exactamente, habría que hacer algunas pruebas para ver cuánto tiempo puede durar, cuánto sedimento entra y cuánto tiempo se puede volver a llenar para volver a dragar. Entonces, eso sucede, siempre va a suceder, y es necesario por eso que se drague esto, además de eliminar toda esa materia. Nada más que hay que tener el cuidado de dónde depositar el material, ¿no? Lo ideal es que sea un lugar lejano, ojalá cerrado, y esperar a que se seque y que desaparezca. Pues no la materia orgánica poco a poco va a desaparecer, pero sí que cualquier evidencia de tóxicos desaparezca, ¿no? Sin trae problemas, la verdad, pero hay que tener el cuidado de trasladar estos elementos, ¿no? Pero hay algo muy importante. Sí, bien, continúa. El agua. La reposición La reposición de agua. Si no hay agua, no hay laguna. Tienen que olvidarse de una laguna si no tienen agua. Y si van a estar metiendo agua del río Rocha, no es conveniente, ¿no? Aunque esta vaya un poco diluida, no es conveniente, porque nuevamente entran nutrientes, nuevamente vamos a tener los problemas constantes. Una laguna requiere que el agua entre y salga para que se renueve. Si no, los nutrientes se mantienen en la laguna,
¿sí? Se retienen en la laguna y por eso es que crecen las algas. Y si no queremos que crezcan en tal cantidad, entonces debe haber siempre una renovación del agua. Y hay que ver dónde sacar agua para la laguna. Ese es el problema.